Y maestro, por esta ocasión el no presentar nuestra videograbación fue por asuntos extras o ajenos a nuestro trabajo. Fue que extraviamos el video, se perdió de la computadora y por consejo decidimos recapitular y retomar algunas cuestiones que la maestra titular nos explicó y se nos facilitó que nos diera la información. Esta maestra a la cual entrevistamos trabaja en dos escuelas. En el turno de la mañana da cuarto grado y trabaja en la escuela Presidente Alemán, y en el turno vespertino trabaja en la escuela Gabriel Leiva, y es ahí donde interactúa con un grupo de primer grado. Entrando en materia de la entrevista, pues en un principio nos dijo que ella lo define como un proceso, este proceso de la lectoescritura lo define como un proceso largo, arduo, cansado de estudio, y nos dijo algo clave, que la interacción con los textos es vital, que es decir, que si el niño no está manipulando algún cuento, algún periódico o algo que implique la lectura, que difícilmente se va a apropiar de la lectura de la lengua oral y escrita. También le hicimos una pregunta acerca de cómo relacionaba el proceso o la enseñanza de la lectoescritura con las demás asignaturas, que sería exploración de la naturaleza, y ella dice que pues trata de incorporar a ese quehacer libros, periódicos, poemas, textos científicos, según sea la intención del tema o el proyecto que está vinculando. Y dice que no trata de traer cosas que no conozca el niño, sino que traiga textos desde su casa, algún periódico, alguna receta de cocina, que trate de entrevistar a sus papás, etc. Es decir, que lo que esté en la casa, que lo traiga el niño para que se vaya familiarizando, y así que al momento de salir de la escuela lo lleve a la casa y lo vuelva a leer, y así. También nos decía que el tiempo pues nunca es suficiente, porque hay muchas necesidades de los alumnos que atender, y pues atenderlas de manera individual, persona por persona, pues es casi difícil. Y además que dice que en el hogar a veces no hay mucha colaboración con los padres de familia, y que eso es una barrera para que el niño sea atendido si tiene problemas o dificultades para leer o escribir. Y si en la casa no se le apoya, pues se le va a sumar esa dificultad. Y en ese sentido dice que no hay un agente importante ni uno menos importante, sino que la escuela, la sociedad, la familia van de la mano, y que si alguno de ellos hace falta o no cumple su papel, pues el proceso de la enseñanza de la lectoescritura va a ser más lento. También mencionaba que diariamente hay que intervenir con la lengua oral y escrita, pero dice que hay que variarle, que no siempre van a ser los mismos cuentos, no siempre van a ser los mismos chistes, los mismos poemas, las mismas recetas o las mismas instrucciones, sino que hay que sacarlos un ratito fuera del aula, que ahora toca leer el periódico, mañana escribir el diario, mañana cantar, decir alguna canción, etcétera, para que el niño no caiga en la monotonía del contenido y que no se aburra a decir voy a leer otra vez el mismo cuento, la maestra otra vez el cuento, ya sé lo que va a hacer. Hay que motivarlos, pero de diversas maneras. Y ante ello dice que hay que construir el gusto de los alumnos antes que todo, porque si no les gusta, pues difícilmente nos vamos a parar a leerles un cuento sin ningún sentido. Tienen que tener un valor, un interés, una motivación para que el niño esté interesado. Y dice que una característica del maestro es que debe servir con el ejemplo, que dicen que si no le gusta al maestro, pues tampoco les va a gustar a los niños leer, escribir, platicar, dialogar, exponer. Primero el maestro tiene que dar el ejemplo de cómo leer en voz alta. Y mencionaba también aspectos como la química de grupo, que es decir, que todos interactúen, que todos platiquen, que todos acumulen experiencias, que todos participen, que hasta el niño más seriecito debe participar, debe de incluirlo, debe de ver sus capacidades para los
demás así, que así lo asemejen. Y menciona que compartir, apoyar y aportar experiencias es vital para el proceso de la lectoescritura. Otro aspecto que también indicaba que siempre hay que tener biblioteca en el aula, que si no hay biblioteca en el aula, pues difícilmente el alumno va a agarrar un libro, va a decir, ¿dónde están todos esos materiales? ¿Dónde está lo que la maestra nos lee? A veces termina un cuento y la maestra ahí lo esconde. Sí, al contrario, la maestra lo debe de tener ahí en el libro del rincón para que el alumno pues luego lo vaya leyendo. Y acerca de cómo, le preguntamos de cómo era qué hacía cuando recibía a los niños del preescolar y todo eso, y ella siempre indicó que es bueno realizar una evaluación diagnóstica, ¿sí? que implique pues valorar al niño cómo viene del preescolar, si viene en un nivel presilábico, silábico alfabético, etc. ¿Y qué más mencionaba? Y otro aspecto a considerar en la evaluación diagnóstica, no mencionaba que es solo si sabe leer o escribir, agarrar el lápiz, sino también cómo interactúa, si tiene facilidades para relacionarse entre iguales. Eso implica también la evaluación diagnóstica, también pues si se sabe los vocales, si tiene relación o si conoce parte del abecedario. Todo eso va uniendo el proceso de la evaluación diagnóstica. Y mencionaba algo que nos llamó mucho la atención, que era de que si conocía su cuerpo, porque dice que el niño en esa etapa pues es egocéntrico, que él solo piensa en sí mismo y que no hace otra cosa para beneficio de él. Entonces ella dice que siempre empieza con ejercicios de conocer para qué sirve la mano, cuál es la parte del cuerpo que no sirve para esto, si sabe indicaciones, brincar, qué utiliza, es decir, conocer en general su cuerpo para de ahí partir hacia los demás conocimientos, como sería leer, agarrar el lápiz, habilidades motrices, etc. Y pues siempre, durante la entrevista siempre se enfocó hacia el quehacer del maestro, el cual casi siempre debe ser el centro, el núcleo, motivador, entusiasta, y mencionaba que para ella su papel es que debe ser un niño más, integrarse a sus juegos, a sus pláticas, a sus intereses. Dice que ella es lo que más le ha funcionado, incorporarse como un niño más y decir, voy a escoger tal cuento porque sé que les va a gustar, es como adivinarles el pensamiento hacia lo que les motiva. Y le preguntábamos sobre las dificultades que existen cuando el niño ya sabe leer y escribir, por qué se va perdiendo esa capacidad de seguir leyendo, de seguir escribiendo. Y dice que pues ya en lo que es el tercero, cuarto y quinto y sexto grado se va perdiendo porque los maestros dicen, ya sabe leer, ya sabe escribir, ahora vamos a enseñarle pura teoría y ya nada de practicar habilidades motrices, de leer cuentos, ya como que eso se va perdiendo porque piensan que ya no es necesario. Sin embargo, es todo lo contrario, hay que ir definiendo más cosas. Por último, la maestra, casi toda la entrevista y entre comentarios finales, nos dice que pongamos mucha atención en que no solo el maestro debe enfocarse en las palabras que lee el alumno, ni cómo copia las palabras, ni cómo copia los textos, sino también hay que ver y analizar que al momento de leer, hay que leer también los rostros, hay que leer las emociones, los sentimientos, porque hay niños que leen así, o que leen así, que agarran el libro con sus dos manos, o que lo dejan sobre la mesa. Dice que todo eso hay que leer, no nada más hay que fijarnos, ¿por qué no lees bien? ¿O por qué no estás escribiendo las letras como yo le indico en el pizarrón? También hay que ver la manera en que agarra el lápiz, si existe un temor, porque hay que identificar todo lo que envuelve al alumno. A lo mejor si lee así de cerquitas es porque le intimida voltear a los demás, y nos dijo que un consejo pues que nos dio es que también hay que saber identificar, a leer los rostros, leer las emociones, los gestos que hace al leer,
y dice que eso va a ser vital para identificar a cada alumno en el proceso de la enseñanza de la lectoescritura. Y a continuación presentaremos una segunda parte de lo que fue nuestra entrevista que logramos recuperar, y espero que también refuerce un poquito lo que a continuación venimos diciendo, y a continuación se va a presentar. Gracias. Hay en mi escuela niños fantasmas, hay niños cositas, son 20 los que están inscritos, y bueno, la asistencia en promedio son de 10 niños, 12, pero no son los únicos, o sea, así como que es cíclico, un mes uno, 15 días otro, entonces sí es muy desventajoso, pero si tú como maestro, si tú te pusieras a ver que tienes que aventajar nada más, bueno, tienes que aventajar por los que pueden aventajar, y no es que aventajes tú, es darle actividades como les correspondan a cada quien, de tal forma que en la mañana, en la tarde hay 4 niños que son buenos para leer y escribir, y ya hacen pequeñas redacciones, pueden leer un texto corto y hacer una pequeña descripción o contarte lo que te conté, lo que te leyó, pero hay niños que no lo pueden hacer, incluyendo los niños que tienen una barrera en el aprendizaje, porque como puede ser una discapacidad intelectual o algo. ¿Qué hacer si están en la escuela? Bueno, pues tiene que iniciar un proceso desde qué es lo que tenemos. Si pueden de veras identificar el sonido ¿qué empieza con lo que tú ves aquí? Árbol, eje, y iniciar esa situación. Yo te digo con los niños, con respecto a los niños con discapacidad, hay niños que no van a aprender a leer en primero, y en segundo, a lo mejor en tercero, y hay otros que a lo mejor no van a aprender ni en cuarto, pero sí pueden aprender otras situaciones, sobre todo del tipo el deleite de escuchar un cuento, de platicar con alguien, de poderse comunicar, y esa de una u otra forma, bueno, es una situación que la lectura y la escritura tienen. Hay un libro donde se habla de lectura que dice que no nada más se leen las hojas ni las letras, se leen los rostros, se leen las conductas, se leen las expresiones. Sí, entonces, pues es tratar de sacar lo mejor que tiene cada niño en el momento. Si hay un niño que ya sabe leer, yo no le voy a poner lo mismo que siempre. Tengo que ver, ahora sí, si puede hacer sus propios textos pequeños. Primero le das una escritura, después a lo mejor son textos libres, luego hace análisis de los textos, los instructivos, cuestionarios, como para que vaya haciendo él solito una práctica social, que es lo que se aprende del lenguaje escrito y oral. Entonces, ahorita hablando de eso de diccionarios, ¿qué recursos se utiliza para que los niños entren en contacto con la gran variedad de textos que hay? Bueno, a mí me gusta mucho que los niños, aún sin que sepan leer, puedan entrar en contacto con los libros. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que no nada más se leen las letras, ¿no? Leemos los dibujos, se hacen grandes tramas, y a lo mejor sale un cuento más rico que estaba escrito. Y bueno, yo creo que uno de los grandes recursos que tenemos las escuelas son las bibliotecas de aula, los libros de resumen son las bibliotecas de aula, y que bueno, ya no están en el rincón, porque anteriormente había una gran situación de malos entendidos con el material. ¿Qué tal si se los llevan los niños y me lo cobran a mí, y los maestros tal vez no queríamos correr el riesgo de eso? Entonces, ahora tenemos eso. En Nayarit tenemos la situación de que dan los paquetes escolares, y que bueno, no, pero en los demás viene un diccionario.
es muy barato el poder tener acceso, los que no tienen internet en su casa, para bajar informaciones, investigaciones con la finalidad de leer y escribirlas, ¿no? Maestra, ahora, algo que debe de tener el docente cuando le asignan primer grado a un maestro, ¿qué es lo primero que debe tener el maestro? ¡Ay, gusto! Yo creo que primero te debe de gustar, ¿sí? Te debe de gustar porque en primera son niños como muy apegados a una situación. Primero es el horario, porque sí está bien ingrato de 9 a 12 y luego los metes de 8 a 12 y media. Entonces te debe de gustar el contacto con los niños pequeños. Pero otra de las situaciones es a lo mejor tener la osadía de comportarte como niño sin infantilizarte, poder aprender y ver con sus ojos. A lo mejor suena muy romántico, pero de veras, a la medida de que tú puedas cantar, puedas recitar, puedas bailar con los niños se ríen contigo, nunca se burlan, ¿no? Entonces, los niños pequeños, porque ya de cuarto, quinto, bueno. Sí, ya. Pero entonces yo creo que una de las cosas principales que debe de tener un maestro de cualquier grado, yo creo que es el saber qué espera con respecto al ciclo escolar que voy a empezar y que me tocó tal grado. Primero tú decías leer y escribir, pues es leer, escribir, contar, pero aparte son muchas cosas más. Vienen las cuestiones de los hábitos que en primero se hacen en su mayoría, las tareas, el cómo el niño, según su maestro de primero, es como puede tomar la lectura y la escritura. Hay maestros de primero que tú los ves y son unas hormiguitas, y los niños son unas hormiguitas. Entra la campanada y la maestra va adelante bailando y los chiquillos atrás bailando, ¿no? Entonces, como que debe de gustar, de tener una actitud así de una chispa, ¿no? Y por último, maestra, ya al inicio del ciclo escolar, ¿qué se debe hacer primero? ¿Qué se debe hacer, por decir, en medio del proceso y al final del proceso? Por decir, al inicio, ¿qué se debe de realizar? Un diagnóstico. Bueno, si lo quieres llamar un diagnóstico. Yo básicamente hago una evaluación diagnóstica que normalmente es un pequeño dictado. Eso es para la cuestión de expresión escrita, que son, yo se los pongo como adivinanzas para saber en qué nivel están, cuál es la finalidad, no el manual de clasificar, sino porque posteriormente tienes que trabajar con equipos. Entonces ver en dónde le vamos a echar más kilos. Hay niños que entran, te digo, con las vocales aprendidas y con sílabas, y hay niños que ya leen, y bueno, hay niños que tienen problemas hasta para agarrar el lápiz. Entonces es una de las situaciones. Otra, bueno, son las cuestiones de ojos, oído, la cuestión igual. Y bueno, ven las cuestiones de conteo, que es otra evaluación. Y uno bien sencillito que creo que todo el mundo hace es el de esquema corporal. Ojos, nariz, boca. Yo creo que los niños que saben eso a los 5 a 6 años es porque bueno, ya están bien estructurados. Si no lo saben, bueno, pues algo tiene que... y algo tiene el niño, ya tiene 6 años. Entonces, son las situaciones iniciales, de ahí se hace, de ahí yo hago una planeación y las planeaciones las hago normalmente en función a los valores altos o a las fortalezas que se dan, pero también contrastadas con los valores altos, bajos. Si yo empezara nada más por lo que mis niños carecen, entonces obtendría muy poco. Pero si la mayoría de mis niños ya sabe vocales,
Bueno, empezó de vocales, ¿sí? Porque si empezara como que nadie sabe, pues los que sí saben se van a aburrir. Y si doy por hecho que todos los niños ya saben, pues lo que no se la saben bien o no la saben, se van a quedar. Entonces, debes de empezar a partir de lo que son tus debilidades. Ya. El 50% no sabe, los otros 50% sí saben y lo saben bien. Entonces, vamos a hacer actividades y es así como las diferencias individuales van ayudando al colectivo en algunas ocasiones, porque bueno, puedes poner vinas que a mí a veces creo que entendemos mal, porque luego cuando ponemos el niño experto, el aprendiz, el experto piensa que lo tiene que decir y jalarlo, y el aprendiz, bueno, dice, ay, ¿cómo me va a ayudar? Pero normalmente hacer la planeación en función a lo que quieres lograr. En el proceso ese, pues se tiene que hacer una evaluación y la evaluación debe de ser constante. Con que a lo mejor con los textos que hacen los niños, lo que producen, qué escriben cuando tú dictas, qué producen cuando ellos leen. No producen nada, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que estoy utilizando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es lo que me estoy haciendo? Y eso es, yo creo que la evaluación es continua, pero debe de ser así como si bien centralita. Y yo normalmente cada 15 días, así, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está Juanito? Y si Juanito no caminó, ¿por qué fue? ¿Qué me faltó? Porque si te esperas a lo mejor hasta el bimestre, Juanito no caminé, no me di cuenta, no me percaté y no hice nada. Pero si va a los 15 días, por algo de eso. Entonces, es continua la evaluación, hacer una situación cada día como para poder hacer las situaciones posibles para volver a cambiar, hacer las debidas ajustes que se pueden hacer. Bueno, por nuestra parte no sería todo. Muy rica la entrevista y Muchas gracias. la verdad se nota la experiencia y bueno, por nuestra parte sería todo y agradecerle su tiempo. Muchas gracias, estoy para seguir. Ahora vamos a hablar de un poco de la lectoescritura, que es lo que también nos interesaba la otra ocasión. Nos gustaría saber cómo lo define este proceso usted en los alumnos. En cuanto a Su concepción, vaya, de la lectoescritura. pues es una herramienta básica de forma de comunicación. Esencial para todos los grados, para los demás. Y cree que nada más es importante en primero, ya ve que a veces primero y segundo grado puro leer y escribir. ¿Es importante nada más en esos grados? No es precisamente puro leer y escribir, es lo que comentaba hace ratito. Es vincular con las demás asignaturas, especialmente más que el español, la formación cívica. Y que a veces Correlacionarla, sí, porque empiezan con los valores, el respeto, la importancia de respetar la opinión de los sí, y respetar el trabajo de los compañeros, porque a veces eso así, como ahorita, esta es así, no se escribe. La importancia de ver si no se escribe así, ¿cómo lo escribes tú? Porque si ven la letra del niño, no se imaginan cómo escribe, pero él sí está al pendiente. Entonces que sea una herramienta que sepa que le sirve para todo, porque es un medio que le va a servir para comunicarse con cualquier persona. En cuanto a las diferentes modalidades de la persona. Y por decir, ahora dentro de, ya ve que manejan 5 horas o 6 para español, ¿es suficiente el tiempo que se le dedica a español? ¿Le alcanza pues para enseñar a leer y escribir y aparte ver otros contenidos? Te voy a decir la verdad, ahorita yo trato de llevar trabajar con la reforma, con proyectos, y de hecho sí lo trabajo, pero comentaba la importancia, para mí ahorita la escritura, los trazos, y ya nos quitaron los ejercicios de maduración. Los niños no traen suficiente madurez Para escribir. Sí, entonces yo en los primeros grados
ejercicio de maduración, soltar, colorear, hacer trazo. Para mí es la escritura. ¿Y cree que en el preescolar no se...? Yo siento que sí se ha descuidado un poco, porque yo batallé mucho. A ellos no les corresponde la lectura y escritura. Siento. Me los mandan escribiendo pura mayúscula y es muy difícil quitar. Y a veces, bueno, lo tradicional de ver que era hacer arcos. Las hacen al revés y sí tiene sus que ver pues el de la direccionalidad de la letra. Si ustedes ven, la mayoría de los niños tiene una letra muy legible. Entonces, yo sigo con mis ejercicios de maduración, sigo con mi método de lectoescritura, les doy 1 hora y luego ya trabajo con los proyectos. Depende de cómo lo veo. Si el niño está interesado, pues así me llevo hasta la hora de recreo. Si veo que no, trato de cambiar ¿Y qué hace para los menos aventajados? Ya ve que algunos tienen sus dificultades para leer y escribir. ¿Qué ejercicio les pone? Les traigo personal. Si va uno muy, por ejemplo, aquí traigo una muy atrás, personal. Que escriba ella de lo que hace, de sus emociones. Incluso si usa dibujo todavía, que se dé a entender. Y ya poco a poco vamos. ¿Qué, por decir, ya ve que para entrar en contacto con la lengua escrita, ¿qué materiales les trae a los niños o qué les pide? Dependiendo del proyecto. Yo lo que sí desde un principio fue la lectura, para motivarlos a leer y casi escenificado. ¿Sí? La modulación de la voz es muy importante a la hora de que leen. Ya conforme van viendo, los van leyendo ellos a través del dibujo y ya lo van induciendo a la escritura. ¿Y qué evalúa usted, maestra? El avance personal, porque muchas veces nos dejamos ir por el más alto y dejamos atrás. Entonces hacemos como rúbrica para ir viendo el avance que va teniendo personal el niño y pues también por lo general en el como su expediente, ¿no? Tienen sus evidencias de estoy viendo que personal y ahí se va fijando usted. Y ahí va viendo. Sí, o sea que no evalúa así del más alto al más chico, sino personal. No, es personal. El entusiasmo que pone las capacidades, habilidades. Sí, es que cada niño aprende de acuerdo a su madurez. Y por decir, para enseñar a leer y escribir, ¿qué debe tener el maestro? ¿Qué considera que debe tener el maestro? Son los recursos, letras, palabras, por todos lados. Ahorita ya no tengo, pero al inicio igual, puerta, pizarrón, un ambiente alfabetizado. Incluso se les pide a los papás que en su casa la tengan, la cámara, la sangre, todo, entre más. Que las despeguen, ya que el niño trate de ubicar y... A ver, ¿dónde estaba eso? ¿Qué dice aquí? ¿Dónde va? Y como mencionabas, casi no hay apoyo, ¿no? Por esa parte ya. Al principio, mira, los niños más o menos como en noviembre, diciembre ya están leyendo. Y como que los papás ven que ya los dejan. Yo siempre les he dicho, primero y segundo es vital, es creación de hábitos. En segundo se viene el problema de la ortografía porque ya quieren escribir rápido como ellos pueden y se viene el problema ese también. Pero ahorita incluso en la reunión les dije, me siento sola, ya no hay apoyo. ¿Y qué papel debe cumplir el maestro en base al alumno? O sea, ¿cuál es? Pues, se está asustando. Dile al maestro, por favor. Quédese aquí, mija, y déjelo afuera. Así como, ¿cuál es su papel hacia los alumnos en este momento? Pues es el diálogo. Es el diálogo. Hay que ver las expresiones, cómo vienen los niños, preocuparse, qué les interesa, para poder llenar sus expectativas. Partir de ahí, ¿no? También. Sí, porque que la escuela no sea un castigo, porque incluso manejo las tareas como, no me pongan al niño, y si no hacen la tarea, vamos a ver, y que no te voy a dejar, ¿no? Que la tarea sea un refuerzo, porque pues es poquito el tiempo que se le dedica personal, pues. Así, lo que sí, por semana, tengo distribuidos 5 niños por día, les tomo lectura, diario.
maestra. Desde un principio, la lectura de comprensión también. Ya saben ellos detectar cuál es el inicio, cuál es el desarrollo, cuál es el cierre, ya cambian personajes. Y lo importante también es el intercambio de trabajo, que sepan que es importante, que se debe escribir como es, si no, no le van a entender. Está asustando. Siéntese en su lugar, Maestra, por favor. último, ¿qué utiliza frecuentemente las actividades permanentes Sí, ahorita incluso en las reuniones de consejo? de consejo hacemos el análisis de las reuniones, de las actividades permanentes. Estaba la lista, no que la quité, para poner el material. Ellos, la primera actividad es eso, que para que se aprendieran su nombre. Y ahorita como 4 niños nada más estuvo un nombre, pero no completo. ¿Y en qué momento las utilizan las actividades permanentes? Bueno, por ejemplo, para la lista para conocimiento de su nombre en la mañana, ellos pasaban lista un día uno, otro día otro, dependiendo cómo estén, si están aburridos y eso, memoramas. La última actividad fue del manotazo de palabras para las palabras compuestas, y siempre a través de la motivación. Si voy a ver eso, buscar un recurso, que jugaran los animalitos, que a través del sonido se encuentren, para que igual a través de las palabras se encuentren para formar. Entonces, maestra, por último, la electroescritura, ¿cómo por decir, en palabras clave, cómo la define usted? Por decir, mencionaba usted la motivación, intereses del alumno, ¿cómo Pues que se aprende a escribir. se aprende a escribir? Yo ahorita la buscamos, mijo. Yo desde en la mañana, incluso ellos agarran, si no tienen actividad, agarran Un libro. se ponen a escribir, se ponen a jugar. Les digo a los niños, ¿cómo aprendes a andar en bicicleta? Pues subiéndote y te vas a caer aquí. A veces hay cosas que no nos gusta hacer y las tenemos que hacer. Entonces hay que dejar que se equivoquen también, ¿no? Son errores que puede uno aprovechar, pues, pero que ellos mismos sean los que detecten. Como ahorita, pues, y ya de ahí, por decir, a ver, ¿cómo se escribe? Ven, tú nos vas a enseñar. Entonces, que sería Sí, porque ahorita el niño, por ejemplo, para él viven, escrito con B, allí se viven. Entonces, ¿cómo se le hace? Se le dan un texto donde venga la palabra, y a veces así, pero hay que estarle remarcando, hay que estar, la importancia de corregir sin corregir, ni queda, ¿no? y la autocorrección y el trabajo compartido con otro niño. Lee tu trabajo y según él dónde cree que está mal, y luego ya analizar por qué cree que está mal y que el niño autocorrija. Maestra, mi abuelo me dice, cómete 2 sopes para que estés fuerte y sana como